Vamos a empezar con una pregunta muy facilona que corresponde al título del mensaje para hoy. ¿Para qué preparas tu vida? ¿Has pensado alguna vez? Dice un antiguo refrán popular, yo que ya sabéis que soy hombre de refranes, que el viejo va muriendo y va aprendiendo. A que lo habéis oído muchas veces. Sí, amén. Incluso fácil que muchos lo hayan repetido. Y este viejo refrán lo que quiere decir, lo que viene a decir, es que desde que naces hasta que mueres, toda nuestra vida es un constante aprendizaje. Y por más que aprendas, nunca acabas de saberlo todo, ¿verdad? Así es. Nuestros primeros instructores son nuestros propios padres. Qué importante es, ¿no? Ese primer contacto con la instrucción, el saber instruir. Y más si somos hijos de Dios, si somos discípulos de Cristo. Qué importante es esa primera instrucción que le damos a nuestros hijos. También es cierto, ¿no?, que la propia sociedad nos obliga por ley a pasar unos años de instrucción, de aprendizaje académico, empezando, por ejemplo, la guardería, colegio, instituto, universidad. Dicen que todo está planificado para asegurarnos un futuro. Y pregunto, ¿hay algún ser humano que tenga la osadía de decir que te garantiza un futuro? ¿O gobierno o Estado? Primero, ¿saben cuánto vas a vivir? El futuro humanamente comienza en el mismo instante que venimos a este mundo, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta, al menos los hijos de Dios, lo que nos dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes tener muchos planes, para ti pueden tener muchos planes para tu vida, pero el que verdaderamente tiene unos planes y te conoce incluso desde antes de nacer es Dios. Por lo tanto, si es así, no tendremos que tener en consideración y en cuenta por encima de todo aquel que nos da la vida y que ya nos dice en su palabra que incluso antes de nacer ya tiene planes para nosotros. ¿Qué ser humano te puede garantizar el tiempo que estarás aquí en la tierra para garantizarte un futuro, cercano o lejano? Esto es curioso, ¿verdad? Por no decir a veces de necios. El hombre, fijaros, el ser humano, pierde más tiempo recordando el pasado y pensando en el futuro que en vivir el presente. ¡Qué error tan sumamente grande! ¿Cuánta preocupación tiene el ser humano por el mañana, mañana? ¡Ay, mañana qué pasará! ¡Mañana qué pasará! Si mañana abres los ojos, gloria a Dios, empiézate a preocupar por el mañana que será tu hoy. Pero esta preocupación, ¿sabéis?, solo la supera otra preocupación. ¿Cuál puede ser? Por el futuro a años vista. ¡Ay, cuando me jubile, cobraré la pensión! ¿Estaré así de guapo, de sano, de alto y de rubio? ¿O qué me pasará? ¿Seguiré soltero o soltera? ¿O Dios me dará esposa o marido? ¿Quién no ha escuchado frases como esta e incluso las ha dicho? De mayor yo seré médico, pastor, pastelero, barbero, sabe Dios. Cuántas cosas, ¿verdad? El ser humano, el hombre natural, su máxima, sin duda alguna, es preocuparse para
vivir lo que llama su vida, es mi vida. Nadie se mete. Y vivirla de la mejor forma, lógicamente, y holgadamente posible, en lo que económicamente también se refiere. Rodearse de todas las comodidades habidas y por haber que sus posibilidades puedan alcanzar. El hecho de buscar una estabilidad profesional, gloria a Dios, es bueno. No vas a tener en tu pensamiento ser un miserable y estás todo el día con la mano extendida, dame algo, dame algo. Tendrás que prepararte, eso es cierto. El problema es cuando el hombre pasa la mayor parte del tiempo únicamente pensando en ese objetivo. ¿Qué haré mañana? Porque el hombre, el ser humano, no olvidemos que está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Y pregunto, ¿cuánta parte de tu vida terrenal empleas en el crecimiento y desarrollo de tu vida espiritual? ¿Te lo has planteado alguna vez? Hay muchos que, por desgracia, también los llamados cristianos, tienen adormecida esa vida espiritual, pero ya no solo adormecida, los hay que tienen un sueño tan profundo espiritual que hasta roncan espiritualmente y resoplan en la cama. ¿Qué será de mi mañana? Cuando den las 6, si es que madrugas, te lo planteas y será el otro. ¿Serías capaz, por ejemplo, seríamos capaces tú como hijo de Dios, yo, de calcular qué tiempo dedicas diariamente a tu vida espiritual en comunión con Dios, en comunión con el Padre? Si ahora mismo yo os preguntara, ¿cuánto tiempo dedicas? ¿Lo pensaríais? Porque si lo piensas mucho quiere decir que no dedicas ninguna. Vas a decir, a ver por dónde la cuelo. O dedicas muy poquito. Esta vida, hermanos, como suele decir, es un soplo, un abrir y cerrar de ojos. Y desde que naces hasta que dejas este mundo, toda tu vida, tus actos, tus dichos, tu tiempo en comunión con tu Creador será una carrera sin descanso, sin parar. Desde que naces hasta que el Señor te dice, ven para acá, que ya bastante tiempo has pasado ahí abajo. Ahora vamos a hablar tú y yo. Y debería ser eso. Pero verdaderamente somos conscientes de eso, porque si fuera la humanidad consciente de la importancia que tiene el pensar solamente que un día nos vamos a tener que presentar delante del Señor, os aseguro que este mundo que conocemos no existiría, sería otro. Porque al final de la carrera, como decíamos, esta vida es una carrera, no todos van a llegar a la meta, ni no todos van a ser coronados. Es la única carrera donde nadie es merecedor del galardón, por mucho que creas que la has ganado, ya que el juez supremo, en su infinito amor y su misericordia, es quien te lo va a otorgar. Y contra eso no hay ninguna apelación. ¿O qué pretexto le vamos a poner a Dios? ¿Qué excusa le vamos a poner a Dios si no hemos hecho lo que teníamos que hacer? ¿Vosotros creéis que hay alguna disculpa que cuele? Pues no perdáis más el tiempo porque no la hay. Como hijo de Dios, y espero que como discípulo del Maestro Jesucristo, hay algo que también nos tenemos que preguntar. ¿Qué valor le damos al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Teniendo en cuenta que en esa cruz deberíamos estar nosotros y no Él. Porque a veces nuestra forma de hablar, nuestro quehacer, las cosas que hacemos, estamos diciendo que ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí no vale nada, porque si le diéramos valor, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar sería completamente distinta, como del día a la noche. Jesús resucitó
ascendió a los cielos, pero nos dejó al Espíritu Santo, a ese compañero inseparable a lo largo de nuestro caminar en este mundo. Es decir, Jesús no se fue y dijo: os voy a preparar allí en el cielo una casita, un aposento para que estéis conmigo. Ya nos veremos cuando vuelva. ¿Dijo eso? No, nos dejó a su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que verdaderamente lo usáramos para lo que Él lo dejó, como guía para llevar una vida y no salirnos en ningún momento de ese camino de la perfección, que es el que nos conducirá al cielo. Nos dijo que Él vendría de nuevo por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Su iglesia, la novia. Pero estamos preparados verdaderamente para cuando Él venga. No vamos a saber, porque la palabra no lo dice, ni el día ni la hora en que Él va a venir. Esto significa que tendrás que estar constantemente preparado, en alerta. Como dicen los militares, tenemos que estar en prevenga, por si vienen, que no nos pillen descuidados. Por lo tanto, prepárate, ya que esperamos la segunda venida de Jesús. Amén. Y nuestra actitud tiene que estar de vigilantes. Y dentro de vigilantes tiene que estar nuestra vida en santidad y obediencia a Él. Porque esa es la clave y la llave de que Jesús te coja de la manita y te lleve a ese aposento que dijo que nos iba a preparar. Pero nosotros no podemos dormirnos en los laureles, no podemos estar quietos, tenemos que estar siempre al pie del cañón, peleando la buena batalla de la fe. Hemos oído cómo a las hermanas Dios les ha dado palabra, gloria a Dios. Pero esa palabra también hay que pelearla. Si no la peleas, no lo hallarás, no lo conseguirás. Y ahora dime, ¿seguiremos perdiendo el tiempo con las cosas que el mundo nos ofrece? ¿O te preparas para recibir al Señor? Tus lámparas tendrán aceite cuando el Señor venga. Y os vuelvo a repetir el título del mensaje. ¿Para qué preparas tu vida? ¿Para qué? Porque para comenzar a dar pasos firmes y de fe, sin lugar a dudas, hermanos, hemos de reconocer y creer las señales que estamos viendo, que ya están aquí esas señales. Y hemos de ser entendidos en los tiempos. Es algo que por desgracia la Iglesia del Señor carece y mucho, de hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Y estos tiempos que estamos corriendo son los tiempos de las señales, de los tiempos finales. Y muchos no los reconocen. Y si a los que los reconocemos nos sorprenderá la venida del Señor, gloria a Dios, porque por fe garantizo que vamos a ir al cielo. Para aquellos que ni lo reconocen ni les importa, también les garantizo que hay un infierno calentito para ellos, se lo crean o no. Hemos de tomárnoslo muy en serio, hermanos, ya que debemos entender que hemos de dar pasos de fe, de verdadera fe. No podemos andar en las nubes. Mientras que estemos aquí, tenemos que tener en cuenta que estamos pisando suelo firme. Pero la salvación de tu alma depende de un hilo. Y ese hilo tienes que conservarlo hasta que el Señor venga. Cierto es que nos sorprenderá cuando el Señor venga, como os decía. También debemos ser prudentes y guardarnos de todo error, ya que el enemigo, hermanos, de nuestras almas, siempre va a intentar confundirnos. Eso no lo dudéis. Por eso debemos crecer espiritualmente. Y ese crecimiento, ¿qué implica si queremos crecer espiritualmente? Escudriñar la palabra,
orar, interceder y pasar todo el tiempo posible en comunión con el Señor. Amén. Así es. Hermanos, hace años los científicos no estaban para nada, absolutamente para nada, interesados en el fin del mundo como nosotros lo conocemos. Para ellos el día del juicio, sin lugar a dudas, era algo irreal. Solamente se sostenía, según la opinión, por predicadores fanáticos, por religiosos. Todo eso es mentira, que se va a acabar el mundo. Pues anda que no es grande el mundo para que se acabe. Pues el mundo desaparecerá. Hoy en día la cosa ha cambiado bastante y existe un notable interés en averiguar cuánto más podrá durar este planeta, y lo estamos viendo día a día. Esta civilización, os diré algo, desde la división del átomo empezó a verse un despliegue de la energía física. Para las personas normales y sencillas, esto es algo incomprensible y no entendemos. Pero para aquellos que no creían en que este mundo iba a desaparecer, cada día lo ven más real. Pero mirad, con el desarrollo de la poderosa bomba de hidrógeno, muchos científicos y líderes políticos del mundo se llenaron de pesimismo. Es decir, dijeron, la destrucción de este mundo es posible, pero es posible, entre otras cosas, porque al igual que el ser humano se destruye a sí mismo, también el ser humano está destrozando el entorno donde Dios le puso para gozarnos y disfrutar de él. Y entonces se preguntan, ¿cómo podrá sobrevivir el género humano con todo esto que estamos creando? ¿Cómo va a poder vivir? Hoy día en los arsenales de medio mundo hay suficiente energía como para acabar con todo tipo de vida y dejar que la Tierra sea inhabitable y sea destruida. ¿Y eso de qué? Eso solamente lo hace la mano del hombre, porque si el hombre hubiera entendido para qué Dios lo trajo a la tierra, para qué Dios lo puso aquí, y hubiera entendido que iba a haber un juicio final donde todos vamos a pasar sin excepción, como os decía hace un momento, todas estas cosas que están sucediendo, todo lo que hay día en esta sociedad no existiría. Por eso son muchos los países que están interesados en desarrollar su propio armamento nuclear, porque eso implica miedo. Implica miedo porque no han entendido que Dios es el que da y es el que quita, empezando por la vida. Guardando las distancias, hermanos, casi diría que los científicos se han convertido en los profetas del juicio universal. Proféticamente, el apóstol Pedro describió algunas de estas cosas que tendrán lugar en los últimos días. Decía, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Y ahora pasaremos al texto de la palabra para hoy y lo vamos a encontrar también en Segunda de Pedro 3, a partir del verso 1. El día del Señor vendrá, sin lugar a dudas. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que en sus epístolas lo que hace es que provoca a los lectores a pensar profundamente en la palabra de Dios. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas
y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Es decir, en sus deseos carnales y pecaminosos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Es decir, que cuando dice ignoran voluntariamente, se está refiriendo a los que teóricamente saben las cosas, pero en la práctica se oponen a ellas. Y de esos desgraciadamente hay muchos que saben las cosas como son y se oponen, aun sabiendo que nada pueden hacer, aun oponiéndose, porque todo está de la mano de Dios. Amén. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. Y aquí no hace falta que os diga que se está refiriendo al diluvio universal. Pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el mismo fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y esto es muy importante, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí entramos nosotros, aquí entramos cada uno de nosotros. ¿Cómo se convertirán? ¿Cómo conocerán si tú y yo no les predicamos, si no les hablamos? Es una responsabilidad que tenemos delante del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día que el Señor venga no quedará nada. Entonces, ¿para qué te afanas? Mañana, ¿qué será de mí dentro de 10 años? ¿Quién te puede decir que el Señor no vendrá dentro de 5 minutos? Nadie. Entonces, habrá cosas más importantes en qué pensar. ¿Qué voy a hacer pasado mañana? ¿Por qué no nos preocupamos si hoy estaría preparado, si el Señor viniera? Que eso sí es verdaderamente importante. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en esta piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. No va a quedar nada. Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva. ¡Gloria a Dios! Ahí sí quiero yo pensar, en los cuales morará la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser, ¿el qué? Hallados. Amén. Hallados por Él sin mancha e irreprensibles.
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, que si el Señor no ha venido todavía, ya sabéis por qué es. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, que no va a faltar nunca quien intente engañarnos, quien intente confundirnos, pero el que escudriña la palabra del Señor, el que pide al Espíritu Santo que le traiga revelación sobre la palabra, eso no le va a suceder. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Seguro que todos alguna vez hemos escuchado predicar y enseñar acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Tal vez nos haya que por su mente albergaran dudas, sin lugar a dudas. ¿Esto verdaderamente llegará a suceder? ¿Es posible que toda esta catástrofe que el mundo dice que se va a fundir, que va a desaparecer, o eso lo han escrito por ahí cuatro para asustarnos? Son momentos de debilidad y de confusión que sin duda alguna el enemigo mete en muchas mentes y lo aprovecha para perdición de aquellos que le abren la puerta. Tampoco podrán faltar sin duda alguna aquellos que sientan verdadero temor, ¿no?, ante la llegada de tal acontecimiento. Pero hay otra parte muy importante, compuesta por cristianos, por hijos de Dios, que esperan con paciencia este momento glorioso, que será la segunda venida del Señor. Gloria a Dios. La Iglesia es así. Como hemos dicho, lo sabrá con cierta duda, porque eso está dentro de la Iglesia también. Vamos a ser realistas. Otros lo sabrá con temor, pero otros con fe y paciencia esperan en paz tan feliz acontecimiento, como hemos dicho. Y ahora sería bueno preguntarnos, ¿y tú y yo en qué grupo nos encuadramos? Sin duda, la respuesta que tengas para ti hablará de cómo estás tú en este momento. El cristiano no ha de olvidar en ningún momento la promesa. Y nosotros como tales aceptamos sin reservas que la Biblia, como hemos dicho en otras ocasiones, es infalible. La palabra de Dios no falla nunca. ¿Por qué? Porque es la propia palabra de Dios. Y el Espíritu Santo quien usa el vocabulario y el pensamiento del autor humano para escribir estas palabras de Dios. En este caso, Pedro, para comunicar el mensaje que Dios tiene para nosotros. La razón que Pedro escribiera esta segunda epístola fue una vez más poner de manifiesto la necesidad que todos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, entiendan y recuerden las enseñanzas de profetas y apóstoles, a quien Dios les reveló. Es de suma importancia el prestar atención a las palabras que nos han sido dadas por inspiración divina. Y esas palabras se llama Biblia, se llama la palabra de Dios. El cristiano, hermanos, tristemente tiene una facilidad asombrosa, sin lugar a dudas, para desviarse de las enseñanzas de la Biblia. Es decir,
para manipularlas a nuestro antojo y a nuestra conveniencia. Y estoy seguro sin duda que esto sucede por ver más con los ojos y los oídos de la carne escuchar que por la visión y la audición espiritual. Porque la visión y la audición espiritual solo la tendrás cuando cierres tus ojos carnales, cuando no mires al mundo y dejes que el Espíritu Santo te transporte a la misma presencia. Amén. Gloria al Señor. El entendimiento de los hermanos estaba limpio, a los que Pedro les hablaba, ya que no se habían contaminado con error alguno. Y Pedro aprovecha esta epístola para elogiarlos, pero sin embargo les dice lo que les dice. ¿Para qué? Para que no se confíen, para que no se duerman en los laureles. Por eso les exhorta a tener memoria de lo que fue dicho por profetas y apóstoles. No, yo ya lo sé todo, a mí no me van a enseñar nada. El que esté seguro, ¿cómo dice la palabra? No, aquí no apedreamos a nadie. El que crea está firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Fijaros en una cosa. Por más de 3 décadas, por más de 30 años, los apóstoles se dedicaron después de la muerte y resurrección de Jesús y ascensión al cielo a proclamar la verdad. Por más de 3 décadas. ¿No será que algo verían para insistir tanto sobre el particular? ¿Que en el fondo no lo tenían muy claro? ¿Que el ser humano de vez en cuando necesitamos que nos repitan las cosas más de una vez? Sí, más de 3. Y esta enseñanza había sido tanto oral como escrita. Los apóstoles tanto la habían transmitido verbalmente, hablándoles, como por escrito. Aunque el mensaje lo daban los apóstoles, no tenemos que tener la menor duda de que esos mensajes que los apóstoles nos dan era el propio Jesús hablándonos incluso hoy día a través de ellos. Cada generación tristemente tiene su influencia humanista y tiene sus ateos, agnósticos y burladores. A unos le llaman antiguos, otros más modernos, pero según los tiempos, el fin del enemigo, que el Señor lo reprenda, es confundir al Hijo de Dios, es confundir a la humanidad para que se pierda. Y muchos se empeñan en conseguir que el cristiano quede como un... Todo esto que está diciendo es mentira, lo que quiere es asustaros. Y el estilo de vida del cristiano como un ridículo. Anda, las 8 y en el culto. Ahora que empieza la discoteca, que esta semana hay oferta de cubatas, nos podemos poner ciegos, y viene aquí a hablarme anda y yo por ahí, que el ser cristiano es muy aburrido y muy ridículo. Mentira del diablo. Y quieren hacer creer a la humanidad que el ser cristiano es obsoleto y caduco, que eso ya no se lleva. Y la irreverencia del pecador, ¿sabéis una cosa? No conoce límites, no tiene fronteras. Pedro, el apóstol Pedro ya nos advierte que en los últimos tiempos habría también burladores que andarían según sus propios deseos carnales, como hemos visto antes. Para todos estos, los razonamientos humanos tienen más importancia, triste y penosamente para ellos, que la propia revelación divina, es decir, la palabra de Dios. El juicio de Dios es una realidad, lo crean o no lo crean. E incluso en la Biblia describe numerosos casos en que Dios castigó de forma sobrenatural a la humanidad, ¿verdad?, por el pecado y la rebelión. Pero cierto es que también es un Dios de misericordia. Amén. Dios es bueno. De ahí que el Señor nos dice que retrasa su venida.
y es para que más se puedan arrepentir y sean salvos. Porque, hermanos, mediante el arrepentimiento del hombre, del ser humano y el perdón, Dios lo restaura. La condenación, ¿cuándo viene? La condenación viene cuando el hombre persiste en pecar y menospreciar la oportunidad de arrepentirse. Esto es mentira, el infierno no existe ni el cielo tampoco. Pero para ellos, cuentas se darán en su día que sí existe una condenación eterna. Si vemos en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, Ezequiel 18:23, leemos: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartase de sus caminos? ¿Acaso, por muy pecadores que hayamos sido, si nos arrepentimos, Dios no nos va a tender su mano? De hecho, antes de arrepentirte, ya te está tendiendo la mano, porque la palabra te dice que si no ha venido todavía el Señor, es para que muchos no se pierdan. Mirad una cosa, si a medianoche estáis en casa en la camita y os huele a humo, y veis que la casa de vuestro vecino se está quemando, ¿qué hacéis? ¿Le echáis una lata de gasolina y dices, uy, qué ocasión, por lo mal que me caía? ¿O qué hacéis? ¿Cuál sería tu primera reacción? ¿Darte media vuelta y seguir durmiendo? Y hasta que la llama no me lleguen a mi almohada. ¿O bien tiendes una mano llamando en primer lugar a los bomberos? Que mi vecino huela socarrao, venid corriendo. Pues como cristianos estamos bien enterados del juicio que viene también sobre los pecadores y será más terrible que la muerte física. Por lo tanto, como cristianos, ¿cuál ha de ser tu reacción para que las víctimas del pecado no se quemen en el fuego eterno? Tú eres el bombero de esos pecadores. Muéstrales al Señor Jesús. Háblales del Señor Jesús. Háblales de Cristo para que pueda haber arrepentimiento y ese fuego de pecado desaparezca. Por eso, si les hablas de Jesús, podrán hallar la salvación. Hermanos, el tiempo se acerca y podríamos decir que está a la vista. ¿Habéis pensado cuál es nuestro nivel de preocupación ahora mismo? ¿Verdaderamente nos preocupa el día que el Señor venga? Si es que estás preocupado. Y si lo estás, ¿qué cambios crees que debes de hacer en tu vida para tener paz con Dios? Y paz significa restauración, que haya sido restaurado. Habla con el Espíritu Santo y dile que te ayude. Recordemos que Jesús mismo claramente prometió que regresaría. ¿Qué dijo? Vamos a decir tres cosas, vamos a recordarlas. Primero, dijo que vendría como ladrón en la noche. Esto nos indica lo inesperado del acontecimiento. Es decir, que va a venir por sorpresa. Habrá quien diga, desde que subió Jesús al cielo, si es que Jesús existió y subió, llevan diciendo lo mismo desde el día siguiente. Y ya van 2000 y pico años. A lo mejor tarda otros 2000. Segundo, los cielos pasarán con gran estruendo. Esto describe el ruido violento de la destrucción del mundo. Esto que estamos viendo desaparecerá. Y tenemos que ser conscientes y nos tiene que hacer meditar sobre muchas de las cosas que hacemos. Y tercero, los elementos ardiendo serán deshechos. Y esto se refiere a los elementos materiales. ¿Cuánto nos agarramos a las cosas materiales en este mundo? ¿Por qué? Porque somos las que vemos.
ese chalet que tanto nos gusta, ese cochazo, esa rubia o ese rubio. Bueno, también algún calvo también, no todo, Camilo. Siempre decimos rubios o rubias, pero los que no tienen pelo también tienen derecho. Por eso le digo, los elementos ardiendo serán deshechos, y esto se refiere a todos los elementos materiales básicos de los que está constituida la tierra. Serán quemados y se fundirán. Es decir, que aquí no va a quedar nada, hermano. Es evidente que el día del Señor traerá al mundo un calor abrasador, como nunca jamás se ha conocido. Al principio, cuando hablábamos en el prólogo, hablábamos de una destrucción por explosión nuclear que sin duda alguna es espantoso. La historia ha conocido dos, ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki, y mirad lo que hizo. Ya que el fuego y el calor quema y destruye una determinada área alrededor. Es decir, que tiene un cierto alcance. Pero, escucha bien esto, ni siquiera la capacidad de explosión hidrógena se podrá comparar a lo que sucederá en el día del Señor. A título de curiosidad os diré algo también. Mirad si es importante esto, la venida del Señor. 1/3 más o menos de todas las profecías de la Biblia tratan de la segunda venida del Señor. Atento. El regreso de Cristo se menciona 318 veces en 216 capítulos del Nuevo Testamento. 2 epístolas de Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses, tratan exclusivamente de la venida de Cristo. Varios pasajes del Nuevo Testamento hablan de este hecho. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. ¿Creéis que si no tuviera la más mínima importancia, la palabra de Dios nos iba a estar repitiendo tantas veces la importancia de la venida del Señor? Y todo esto lo digo para que verdaderamente le deis la importancia que tiene esta segunda venida de Cristo. Importancia no para nosotros, para este grupito que estamos aquí hoy en esta mañana, sino la importancia para toda la humanidad. Porque el día que el Señor venga, toda la humanidad, todo lo que conocemos ya hemos visto que va a desaparecer. Pero habla de lo material. ¿Tu alma dónde estará? Pedro quiere animar a los creyentes a hacer una evaluación sobre sus vidas. Nos quiere animar a nosotros. Nos quiere decir, no perdáis el tiempo. Analizaros. Mirad cómo estáis ahora. Verdaderamente, ¿en qué situación estáis? Espiritualmente, ¿cómo está tu alma? Porque esto no solamente se lo decía en su tiempo a los que vivieron, nos lo está diciendo a ti y a mí, porque la palabra de Dios ha llegado a nuestros días. Él quería decirles, ¿qué clase de personas queréis ser vosotros cuando el Señor venga? Es decir, nosotros cuando el Señor venga, si no partimos antes, ¿qué es lo que vamos a hacer cada uno? ¿Cómo nos vemos? Porque como nos veamos nosotros no importa, es cómo nos va a ver el Señor. Porque nosotros siempre nos veremos altos, guapos y con gomina brillantes. Pero la cosa es cómo te va a ver el Señor. ¿Cómo nos va a ver? ¿Vamos a estar preparados? Es de suma importancia no olvidar que la meta del cristiano ha de ser, por encima de todo, mientras que estemos aquí en la tierra, el vivir en santidad. Si cierto es también que dado los inminentes acontecimientos, los cristianos hemos de reforzar, hemos de intensificar nuestra vida de oración para un crecimiento espiritual.
El apóstol Pablo nos lo repite. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Eso quiere decir que no tenemos que relajarnos, no tenemos que dormirnos en los laureles. Ya vamos terminando el mensaje que Dios tiene para hoy, hermanos. Un par de horas más y acabo. Los que meditan en la palabra de Dios la verán como lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, como dice el Salmo 119, 105. Si, por ejemplo, andamos con el coche por carreteras tortuosas, accidentadas, ¿verdad? Es común y normal que encontremos señales de tráfico que nos digan curva peligrosa o paso estrecho o conduzca con cuidado. Así también el caminar con Cristo, hay muchos obstáculos y peligros a lo largo de ese camino, el que camina en Cristo. Pero la Biblia contiene avisos muy importantes para aquellos que estamos, si me permitís la expresión, circulando por los caminos del Señor. La Biblia es una guía a nuestra meta final, guardándonos de todo peligro. Pero has de tener en cuenta esas señales que la Biblia te da, esas señales que la palabra de Dios te da. Si vamos por la carretera y vemos una curva peligrosa o deslizamiento, ¿qué hacemos? Vamos más despacito, ¿verdad? Y si la palabra de Dios te está diciendo que el pecado te va a llevar a la condenación eterna, ¿qué haces? Acelera, dice, ya condenado, tiro para adelante. Oye, espera, vamos a ver qué puedo hacer. Vivir en paz significa estar en paz con Dios y con todos nuestros semejantes. Pero para vivir esta paz con Dios, antes es necesario que arreglemos esa cuestión tan delicada y tan difícil llamado pecado, que ya empaña tanto la vida de muchos. Por tanto, nuestro estado delante de Dios ha de ser en total y completa paz, la paz que Cristo nos da, que sobrepasa todo entendimiento, y solo se tiene completa paz cuando se está a bien con Dios. Hermanos, como veis, la preparación más importante de tu vida no es para servir a una sociedad que agoniza. Como os decía al principio, sí, hay que estudiar, hay que prepararse, habrá que aprender un oficio, porque esta vida no te la vas a pegar en una tumbona durmiendo la siesta. Pero por encima de todo, la preparación más importante es para recibir al Señor cuando Él venga. Amén. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Sí, pues eso quiere decir que estás sirviéndole bien al Señor. Y si esto es así, hermanos, tendrás muy clara la respuesta a la pregunta del título del mensaje de hoy. ¿Para qué preparas tu vida? No contestes con palabras. Como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, sino que sea tu propio testimonio el que hable por ti. Porque si tu testimonio habla por ti, yo te puedo asegurar que esa morada que Jesús fue a preparar para ti y para mí en el cielo, ya tiene nuestro nombre puesto. Que Dios nos bendiga. Amén.